situaciones que nos han quitado la paz. Solamente han dejado sufrimiento, enfermedad, vicios. En algunos casos, muerte y falta de esperanza. Qué difícil es tener paz cuando estamos en medio de la tormenta. Acompáñame a hacer una oración. Dios Padre bendito del cielo, le damos gracias por esta mañana, por la oportunidad que tenemos de venirte a escuchar, Dios, y de saber que tenemos tu palabra como un medio que nos guía en medio de tantas situaciones. Te pedimos, buen Padre, que al estudiar tu palabra nos podamos llenar de la esperanza que viene de leerla, de saber de ella, de aprender que hay siempre una forma en que tú nos ves, a pesar de lo que nosotros vemos, que tú tienes un plan perfecto, que en medio de las olas tú te encuentras, siempre dispuesto a ayudarnos, siempre dispuesto a protegernos. A ti sea la gloria, buen Dios. Cuídanos, ayúdanos y protege de los que amamos. Te amamos, Señor bueno, y en tu Hijo bendito Jesús te hemos orado y pedido todo esto. Amén. Paz en la tormenta. Un estudio de Mateo, capítulo 8, del versículo 23 al 27. Te preguntarás, ¿cómo puedo tener paz? Y más si estamos en una tormenta, ¿no? ¿No has escuchado? Estamos en plena fase 3. Hoy tú y yo hemos escuchado diferentes noticias que nos han quitado el gozo, el ánimo y la esperanza. Y en medio de todo esto, la vida no para, porque continúa con su ciclo sin fin. Unos nacen, así como en otros casos, algunos mueren. Pero todo esto ha venido a acrecentar muchos temores y muchas angustias que tú y yo podemos tener en nuestro corazón. El hecho de no vernos como iglesia, ¿no? Porque es una de las mayores virtudes que tenemos. Nuestra amistad, el amor que compartimos. Y que tanto tú como yo estamos convencidos que es una característica de nosotros, nuestro amor. Pero, ¿cómo es posible tener paz cuando suceden todas estas cosas? Vamos a leer en capítulo 8, en el versículo 23. La cita que vamos a leer es de la Nueva Traducción Viviente y dice lo siguiente. Luego, Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De pronto, se desató sobre el lago una fuerte tormenta, con olas que entraban en el barco, pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y llamó la atención al viento y a las olas, y de pronto hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron, ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas le obedecen. Piensa en lo impresionante que es este evento. Si alguna vez has estado en el mar, tú sabes cómo es el viento y el mar. Y si alguna vez has estado en un barco, tú sabes cómo es. Yo nunca he estado en una tormenta como tal, pero hemos experimentado mi familia y yo el poder del viento. Algún tiempo vivimos en Veracruz
y llegamos a sentir cuando fue el huracán, el Carl. Y es algo impresionante sentir la fuerza del viento pegarte en la cara, en tu cuerpo, el agua, y no estás dentro del mar, pero es fuerte. Ahora imagínate estos hombres estando en su barca y siendo azotados de un lado para otro. Y Jesús durmiendo. ¿Te puedes imaginar a Jesús durmiendo con tanto ajetreo? La verdad es que a mí me es muy complicado. Pero cuando lees la historia antes de lo que pasó de ese evento, uno puede entender por qué Jesús estaba dormido. Al inicio del capítulo 8, suceden diferentes cosas. No todo pasa en el mismo día ni en la misma semana, pero sí nos habla de cómo era el estilo de vida de Jesús, intenso. Al inicio del capítulo 8 habla acerca del leproso que fue sanado. Posteriormente, habla de la fe del centurión, de ese centurión que tenía un criado enfermo y que le dice a Jesús: Señor, no es necesario que vayas, solamente con que des la orden, quedará sano. Después de ahí está la historia de Jesús sanando a muchísima gente, aún a altas horas de la noche, e inclusive sana a la suegra de Pedro. De ahí salta al sermón donde habla lo que cuesta seguir a Cristo y donde Jesús está hablando y dice: ¿sabes? ¿Quieres seguirme? Solamente quiero que consideres esto. Aún un animal tiene un lugar donde descansar, pero yo no tengo ni dónde acostar mi cabeza. Si pones la mano en el arado, no voltees para atrás. El estándar de vida que estaba colocando Jesús era tan alto, tan fuerte. Desde que amanecía hasta que anochecía, así era la vida de Jesús, intensa, fuerte, de trabajo, de pasión, de entrega, haciendo, subiendo, bajando, sanando, tocando gente, llenándola de Él, hablándole de Dios, de lo que Dios podía hacer en la vida de cada persona, dándole a un pueblo esperanza. En medio de todas las cosas que podrían estar pasando en esas ciudades, de la dominación, de los impuestos, de todos los principios religiosos de los cuales eran sometidos, Jesús les hablaba de esperanza, del Dios grande, del Dios santo, del Dios todopoderoso. ¿Por qué Jesús estaba dormido en la barca? Porque había chambeado y había trabajado de tal manera que físicamente estaba agotado. En su corazón estaba fresco. Y estaba fresco porque tan solo te das cuenta al momento de que lo despiertan sus discípulos. Maestro, maestro, ¿qué no te da miedo de que nos vayamos a ahogar? Y Jesús, con ese corazón fresco, aunque el cuerpo estuviese fatigado, se levanta y dice: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? Así hoy Jesús se está parando hoy en medio y está diciéndonos: ¿por qué tienes miedo? Hoy, amigo, que estás escuchando esta clase, y hermano, debemos de ser serios en nuestra fe y preguntarnos: ¿tenemos miedo? Porque si tenemos miedo, tal vez está sacando toda esta situación algo que traíamos atorado en el corazón y que solamente esta situación lo ha expuesto.
Los discípulos estaban con Jesús, iban al mismo paso que él, pero es evidente que no estaban conectados. Sus cuerpos iban, pero no sus corazones, no sus mentes. Por un lado, sus cabezas podían ver los milagros que hacía Jesús, pero por otro lado les costaba entender la naturaleza de quién era Jesús. Y lo puedes ver por sus palabras hacia el final, ¿no? ¿Quién es este que hasta al viento y al mar les da órdenes y lo obedecen? Hoy, hermanos y amigos, esto que tú y yo estamos viviendo, tarde que temprano va a acabar. ¿Y sabes qué hizo Jesús después de esto? Siguió haciendo lo que había en su corazón, sanando y predicando. Dice que llegó al otro lado y que expulsó 2 demonios. Y que la gente del lugar, cuando se enteró, quedó asombrada porque conocían a las personas endemoniadas. Y cuando Jesús les iba a predicar, le dijeron, por favor, vete. Porque sabían que Jesús les iba a anunciar el mensaje. Hermanos, esto va a acabar. No sé si en una semana, en un mes o en más tiempo, pero va a acabar. Y tú y yo debemos de seguir trabajando, porque va a haber mucha gente que necesite de escuchar este mensaje de vida, este mensaje de paz, este mensaje de salvación. Necesitamos estar preparados y estar a la altura para anunciar las buenas nuevas. Ese es nuestro primer punto. Nuestro segundo punto como conclusión es que si Jesús está en tu barca, no tienes de qué preocuparte. Y si no está en tu barca, tienes algo en qué ocuparte. Te aseguro, amigo, que si tú le pides ayuda a algunos de los que estamos aquí conectados, con mucho gusto te podríamos ayudar a estudiar la Biblia. Y en lugar de estar preocupado, ocúpate en conocer de Dios y en conocer de Jesús y en el plan de vida que tiene para ti, en cómo puede transformar tu vida, cómo puede expulsar de ti todas esas malas decisiones que has tomado a lo largo de este tiempo. ¿Cómo puede sacar de ti el odio, la amargura, la falta de perdón? ¿Cómo puede transformarte de una forma total y plena? 3, hermano y amigo, si sientes que el agua está entrando en tu barca, no te preocupes, no te angusties. Dios y nuestro Señor Jesucristo no van a permitir que te ahogues. No van a permitir que te ahogues. Y si tienes miedo, no eres el único. Te soy sincero, yo he tenido temores. He pensado muchas cosas. ¿Qué pasa si esto se sale de control? ¿Qué le va a pasar a mi mamá? ¿Qué le va a pasar a mis hermanos? ¿Qué le va a pasar a mi esposa, a mis hijos? ¿Qué sucedería si yo hago falta?
Y he tenido que pelear con esos pensamientos día con día. En diciembre y en enero, si ustedes se acordarán, estuve delicado. Y en los 2 últimos años me han hecho operaciones continuamente. Ya no soy la misma persona que era hace 5 años físicamente. Y creo que a veces el temor me ha tocado de esa parte de mi vida. Pero estoy convencido en lo que dijo Jesús. Jesús les preguntó, ¿por qué tienes miedo? Si entendemos el por qué tenemos miedo, nos vamos a poder levantar, nos vamos a poder erguir con seguridad y vamos a poder clamar al Dios Todopoderoso que tenemos y vamos a poderle decir, Señor, necesito que tú tomes control de mi vida. Jesús dijo, si tienes un poco de fe, le dirías a esa montaña, muévete y se movería. Y también dijo, con un poco de fe ustedes podrían hacer mucho. Pidan y Dios les dará. Hoy es un tiempo de ver cuáles son nuestras carencias, hacer nuestro inventario. Y si has sentido que tu barca está siendo sacudida, de pararnos, de enfrentar el viento, de enfrentar las olas y de decir, alto, no más, ni en mi vida, ni en la vida de mi familia, porque Dios está en control. Dios está en mi barca. Si está en tu barca, nada te va a faltar, porque tenemos un Dios grande, eterno y poderoso. Parece que duerme, pero no está dormido. Está hoy más atento que nunca. Y necesitamos de muchos trabajadores, de muchos que ayuden a otros a encontrar su salvación. Hermanos queridos, amigos que nos están escuchando, no tengan miedo. Es posible tener paz en la tormenta. Y es posible tener paz en la tormenta porque Cristo está a nuestro lado. A Él sea la gloria y que Dios los bendiga y tengan un excelente inicio de semana. Gracias.